Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Asteriscos. Como siempre, los martes en vivo por Canal Metro. Hoy no va a estar José Calero, pero desde este programa lo vamos a acompañar con información y con entrevistas de actualidad. Y de a poquito el escenario electoral se va despejando. Las primeras dudas que se van empezando a despejar son precisamente en el escenario de la ciudad de Buenos Aires. Ayer Fernando Solanas, Pino Solanas de Proyecto Sur, confirmó lo que ya era un secreto a voces, que iba a ser candidato a jefe de gobierno porteño y se sumó al pelotón de los postulantes por gobernar la ciudad de Buenos Aires, una elección que va a ser anticipada el próximo 10 de julio. No tuvo un lanzamiento muy fácil porque fue rápidamente cruzado por el jefe de gabinete Aníbal Fernández con declaraciones desafortunadas en la cual lo acusó a Pino Solanas de haber en cierta forma instigado el incendio de varios vagones de trenes del ferrocarril Sarmiento, una polémica que ya había cruzado a Pino Solanas y al gobierno nacional el año pasado. Pero Proyecto Sur no es el único que tiene candidato, hay varios interesados en llegar a gobernar la ciudad de Buenos Aires, mientras se define si Mauricio Macri también va a aceptar finalmente ir por la reelección, como le están pidiendo varios de sus dirigentes, o mantiene un sueño presidencial que ya frustró en otras dos oportunidades. El kirchnerismo todavía no tiene candidato definido, pero sí quien ya se definió que quiere volver a ser jefe de gobierno porteño es Jorge Tellerman, del partido Más por Buenos Aires, que hoy va a estar con nosotros para contarnos sus proyectos y de quién se siente más cercano para enfrentar estas elecciones del próximo 10 de julio con la idea de volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Pero no se trata solamente de la ciudad de Buenos Aires esta elección. El escenario nacional está empezando a tener muchos movimientos con la decisión de Pino Solanas de dejar la candidatura presidencial y también la alternativa de que Macri no sea candidato presidencial, más el escándalo de las elecciones internas del peronismo federal. Han quedado pocos candidatos presidenciales en pie. Uno de los principales es Ricardo Alfonsín, quien aparece ahora como el gran referente opositor para enfrentar a la presidenta Cristina Kirchner cuando anuncie su candidatura a la reelección. Ricardo Alfonsín, que encendió una polémica dentro de su partido y sus partidos aliados también, al anunciar que estaría interesado en explorar un acuerdo con Francisco de Narváez. De este tema, de las alianzas que está pensando el alfonsinismo, vamos a estar conversando con el diputado Juan Tunisi en minutos después del corte. Los que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. www.moron.gov.ar, Municipio de Morón. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y seguimos en Asteriscos, analizando ahora el panorama hacia las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, con invitado hoy Jorge Tellerman. Gracias por venir, Jorge. Al contrario. Bueno, Jorge, yo decía que hay un lote importante de candidatos a jefe de gobierno. Vos ya lo fuiste y ahora querés volver con tu partido Más por Buenos Aires. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la propuesta diferente que puedes hacer para la ciudad?
lo que me motiva, sin duda, el amor y el compromiso, mi vocación política, que es desde jovencito. Me siento aún, pero digo, hace mucho tiempo que era jovencito, ahora soy joven. Ha estado, por supuesto, interesado en la Argentina, pero focalizado en la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires requiere, para ser gobernada y gobernada bien, mujeres y hombres cuyo compromiso político esté focalizado en la ciudad. Ya vemos que cuando la Ciudad de Buenos Aires es mirada como un paso, un trampolín para después posicionarse a otras cosas, no se gobierna bien. Y así que además de ese compromiso y ese amor por la Ciudad de Buenos Aires, me parece que la gran diferencia que podemos hacer en esta propuesta, que después vamos a hablar un segundo, ya no va a ser tan de 18 candidatos. Es lógico, todo el mundo está orejeando, pero en los próximos días ya los partidos tendrán un candidato y no 3 o 4 precandidatos como tienen, y algunos otros harán alianzas, así que el televidente no se preocupe tanto, no va a tener una opción de 18 o 20 candidatos, seremos 5 o 6 candidatos a lo sumo, y me parece que nuestra propuesta, la gran diferencia, como decías, yo goberné, fue un gobierno corto, un gobierno de transición, tuve que hacerme cargo luego del juicio político de destitución del jefe de gobierno, fue un gobierno de 1 año y medio, pero me parece que pudimos demostrar no solamente que sabemos gobernar en el momento más difícil, que fue la crisis institucional más importante que tuvo la ciudad, pero además de llevar calma y poder gobernar, pudimos mostrar una visión de ciudad. Fue 1 año y medio muy activo y se vio una gran obra pública, recuperación del espacio público. Me parece que esa es lo que también, afortunadamente en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una autonomía muy jovencita, hace 10 años prácticamente que elegimos recién jefe de gobierno, antes era un delegado del Poder Ejecutivo. El porteño y la porteña buscan eso, a ver quién puede gobernar. Ahora, pero ¿cómo ves vos este frenesí de candidatos que tenían aspiraciones presidenciales que ahora deciden ir a la ciudad? ¿Eso no los termina, en cierta forma, condicionando por el escenario electoral en el que aparece favorable Cristina Kirchner? ¿Y cómo recibe eso el electorado? Y me parece que el electorado está finalmente abandonando toda esa fantasía del que se vayan todos, de que podía venir gerentes de la política. Recién lo hablábamos en el corte con un amigo que está después de este bloque, y yo celebro que finalmente el sistema político comience a fortalecerse, a robustecerse de una manera racional, como tiene cualquier país del mundo. 2 grandes partidos o 2 grandes fuerzas que hacen acuerdos y alianzas políticas, cada uno con otras fuerzas representativas pero menores. Un sistema político individualista de 20 candidatos, cuyo peso tiene que ver solamente con su persona, es un sistema político muy débil, que me parece que es todavía la asignatura pendiente que tiene la Argentina. Necesitamos volver a fortalecer el sistema político, que la gente vuelva a tener confianza. Está recuperando la confianza en la actividad política, ve una sociedad más interesada, más polemista, ya no es afortunadamente esa sociedad del 2001, 2002, que pedía que se vayan todos, que sin duda era un grito de desesperación, pero un grito sin un horizonte racional sostenible. Y hoy veo un peronismo con Cristina como candidata, un radicalismo con Ricardo Alfonsín, por quien tengo un particular y gran afecto, lo sabe. Sin duda, yo estoy en otra vereda política, pero celebro que el radicalismo, un partido medular en el sistema, vuelva a reconquistar el interés de parte de la sociedad, y que el sistema político vea eso, 2 fuerzas políticas, cada uno haciendo acuerdos, que se presentan en elecciones y dan un panorama de seriedad, ¿no? ¿Y de quién te sentís hoy vos más cerca? ¿Del oficialismo, del kirchnerismo, o te sentís más cerca de algún sector de la oposición? No, lo que te decía recién, estamos trabajando muy fuertemente en la ciudad, a diferencia de lo que pasa en las provincias. Mira, si yo te hago una pregunta, ya al televidente, ¿no? Una pregunta capciosa, aún si es porteño el televidente, y le digo, ¿quién es el líder del socialismo en Santa Fe, o del peronismo en Córdoba, o del radicalismo en la provincia de Buenos Aires? Aún si son porteños me lo van a decir. Y acto seguido le pregunto, ¿y quién es el líder del peronismo, el presidente del PJ en la ciudad de Buenos Aires, que es tu ciudad, o de otros partidos? Y dicen, no, realmente no lo sé. Las fuerzas políticas en la ciudad de Buenos Aires lamentablemente siguen viviendo como ocultas detrás de los liderazgos nacionales, y el gran aporte que le podemos hacer a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que está pidiendo a gritos la sociedad porteña, es sean fuerzas políticas con una identidad porteña. A ver qué piensan hacer en la ciudad de Buenos Aires. Yo escucho a algunos candidatos por quienes tengo afecto personal, pero los escucho hablar
con un discurso central que tiene que ver con cuestiones nacionales y no cómo mejoramos la educación, qué hacemos con el tránsito, cómo mejoramos los sistemas de higiene urbana. Bueno, no sé por qué me da la impresión de que estás hablando de los candidatos del kirchnerismo, que son 2 ministros y un senador nacional. Y de todo, si vos ves hoy la discusión de los candidatos, ves que nuevamente llevan la preocupación hacia los problemas nacionales, que sin duda son importantes, pero los porteños quieren ver quién puede gobernar y resolver lo que nos preocupa día a día, hacer de esta una ciudad más moderna, más limpia, con mejor atención hospitalaria, con buenas escuelas. Esa preocupación, lamentablemente, uno no la ve, por eso te decía, fuera de cámara, ese 40-50% de los votos que está fuera de las elecciones nacionales es un volumen, sin duda, el más importante de los porteños, que están esperando una propuesta que, más allá después de los alineamientos que tengamos y a quién vamos a votar en octubre, que en el próximo programa no podemos hablar. No, hoy me tenés que contar a quién vas a votar en octubre. Porque lo que yo quiero, y te agradezco enormemente a vos y a los colegas, es poder transitar estos 2 meses que faltan hasta el 10 de julio, haciendo hincapié en eso, para pedirle a la gente, acá vamos a elegir un jefe de gobierno, unos legisladores, que son los que tienen la obligación de resolver los problemas, pero además aprovechar las oportunidades que tiene la ciudad. Pero ahí vas a tener que escapar un poco a lo que está planteando el oficialismo, que intenta nacionalizar no solo la de la Ciudad de Buenos Aires, sino todas las elecciones que se desarrollaron hasta ahora. Es una estrategia legítima, pero yo creo que, como pasa en otras provincias, la Ciudad de Buenos Aires, vamos, seamos más orgullosos. Entonces, los porteños tenemos cosas buenas y cosas malas, pero digo, ese orgullo que nos sirva para bien. Elijamos autoridades acá que sepan de la Ciudad de Buenos Aires, que sepan gobernar en la Ciudad de Buenos Aires, como nuevamente hacen nuestros hermanos en Santa Fe, en Córdoba, independientemente después de quién eligen de presidente. Yo, por supuesto, se intuye por qué lado estoy, con quién tengo más cercanía. Lo que digo, nuestra propuesta, que sin duda lo vemos en los números, el 50% de la gente está más allá de esa discusión de lo nacional. Quieren, como mínimo el 50%, quieren escuchar propuestas, saber de qué se trata las ideas y el pensamiento, y hemos demostrado que podemos gobernar en los momentos difíciles, mucho más hoy. La Ciudad de Buenos Aires tiene un momento económico estupendo, ¿sabés? Y quizás el televidente... ¿Y eso que Macri se queja, dice que no tiene plata? Macri lo único que hace es quejarse. Ese ha sido el consejo de marketing, de mostrarse como víctima de un gobierno nacional, que más allá de las chicanas que puede hacer el jefe de gabinete, el gobierno nacional, ya que yo en su momento tuve enfrentamientos, pero el gobierno nacional, más allá de las chicanas, a diferencia de las otras provincias, no puede impedirte nada, porque la Ciudad de Buenos Aires es el único territorio en todo el país, recuerden los porteños, que tiene plata propia. No se la manda al gobierno nacional, lo recauda propio. El 95% de su presupuesto, que este año son casi 30.000 millones de pesos, que por supuesto es una barbaridad, no solamente para el televidente, es el más alto presupuesto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, es suficiente como para que, más allá de las chicanas del gobierno nacional, que en las palabras se las hace, un gobernante en la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos económicos suficientes como para hacer muchas y mejores cosas. Yo no soy alguien que impugna a Macri en todo, que diga fascista, tenemos que derribar a la derecha, no. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires necesita un gobierno mejor. Hoy hay recursos, se pueden aprovechar para obras que no se han hecho, hay que hacer el conector ribereño para resolver el problema del tránsito, hay que hacer plantas de tratamiento de basura para dejar de enterrarla en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer más escuelas en el sur, hay que hacer inversiones. En 60 días hicimos el estadio del Parque Roca, que fue una maravilla, y que no solamente que se juegan torneos, sino la gente del barrio, de los sectores más pobres, disfrutan del espacio público. Nos fuimos del gobierno y 3 años y medio no se hizo nada más. Tengo una última para ir cerrando. ¿Te imaginas un escenario nuevamente en que seas candidato a jefe de gobierno contra Filmus y contra Macri, como hace 4 años? Ya tengo bastante trabajo con nuestras actividades, cosa que me gusta, salimos a la calle. El PRO y el kirchnerismo definirán a su manera, yo con mucho respeto, yo que sé que sea quien fuera los candidatos, la idea de tener una propuesta bien local, con ideas de qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires, es nuestro camino y sentimos que nos puede ir muy bien. Y estamos esperando sin duda a ver quién es el candidato, si Macri o los otros, o quién el candidato del kirchnerismo, y serán bienvenidos para un debate que ojalá sea sobre los temas que importan.
cómo hacer para gobernar bien la ciudad de Buenos Aires. Jorge, gracias por estar con nosotros y esperamos contar con vos de nuevo cuando estemos más cerca de la fecha de elecciones. Así será. Nosotros seguimos después de un breve corte en Asteriscos con el diputado Juan Tunesi. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Si Francisco de Narváez nos quiere acompañar por nuestro programa o porque nos consideran los menos malos, ¿por qué les vamos a decir que no? Dijo Ricardo Alfonsín hace pocos días y abrió la puerta para la alternativa de un acuerdo con de Narváez y también para la reacción de sus socios. Veamos qué dijo ahora en la próxima placa Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe. No queremos gente en casilleros vacíos, sino un cuerpo de ideas comunes en el que estemos de acuerdo en un 40 o un 50%. Esa fue la primera declaración de Hermes Wiener cuando empezó a circular la posibilidad de que hubiera un acercamiento con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Un poco más estricta estuvo Margarita Stolbizer, quien dijo que esto de aliarse con un partido que nos dice voy con cualquiera, para nosotros ha sido una alarma. Margarita Stolbizer, que en estos momentos en que este programa está saliendo en vivo por Canal Metro, está reunida con Ricardo Alfonsín, el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, y para hablar un poco de cuál es el escenario que está configurando el radicalismo, invitamos al diputado Juan Pedro Tunesi. Gracias por venir. Un gusto, Gabriela, muy amable por invitarme. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar este acuerdo con de Narváez que ha provocado tanta alarma, como dice Margarita Stolbizer, en sus socios originales o primigenios en el gen y el socialismo? Sí, en primer lugar, allí hay una respuesta de Margarita a una intervención de Ángel Rosas, presidente del partido, que no quiso decir que arreglamos con Juan o con Pedro. Trató de decir que los temas provinciales no tenían la envergadura de los temas nacionales, tal vez, y entonces bajarle un poco la categoría, y eso mereció una respuesta un poco dura. Ya creo que entre ellos fue aclarado, pero sí, creo que Margarita mantiene todavía un veto, una especie de reproche a esta cuestión. Yo creo que la gente está esperando que Ricardo Alfonsín, que ha logrado demostrar que va en serio, que tiene voluntad, que tiene vocación, que se ha consagrado como el candidato de la Unión Cívica Radical cuando muy pocos vaticinaban que eso iba a ser así, mucho antes de la elección interna, finalmente impuso su criterio, que ha logrado de alguna manera que otros candidatos se bajaran de la carrera y está quedando prácticamente como el candidato más claro de la oposición, puede abrir su mente, su voluntad, a ver si podemos armar una estructura política, una alternativa política seria, conducida coherentemente desde el nivel nacional, pero que se sienta acompañada por otras fuerzas que efectivamente no van a estar con el gobierno, ¿no? Tunesi, ¿es posible pensar en un acuerdo, algo de esto dijo Alfonsín en los últimos días, en un acuerdo nacional que incluya, además del radicalismo, al socialismo y el gen, y en acuerdos provinciales distintos que cambiarían un poco el sesgo
que pasaría de ser tal vez un sesgo más centroprogresista con el gen y el socialismo, hacia un sesgo más de centroderecha, pensando en una alianza con la fuerza de Francisco de Narváez. El dato de la realidad es que la derecha está quedándose sin candidato en la Argentina y efectivamente nosotros conducimos desde una lógica, hemos resistido los embates a veces fuertes, ha habido muchísimas presiones para que éramos prácticamente los únicos en el arco político y básicamente en el radicalismo que decíamos que no íbamos a hacer acuerdos nacionales con fuerzas que no pensaban como nosotros. Bueno, yo creo que eso se superó, hoy está claramente en el centro del escenario y tenemos la obligación de abrirnos a distintas alternativas, de construir esa nueva mayoría. Me parece que es una demanda de la sociedad, la gente no va a ver tan mal que alguien que tenga un rumbo, una identificación tan clara con la socialdemocracia, con el pensamiento de centro o centro progresista, pueda tener una actitud abierta que le permita dialogar e incluir a otros pensamientos acompañándolo. Eso sin desfigurarse, eso sin perder identidad. Por eso sería muy importante que también lo comprendieran Wiener y Margarita Stolbizer, que nos ayudaría a consolidar una orientación nacional clara, indeleble, concreta, que creo que Ricardo la marca, y esto nos permitiría incorporar otras fuerzas que la gente está viendo como necesario. Tampoco el sesgo, digamos, de ser excluyente, el sesgo de ser sectario, es un sesgo que la sociedad ve muy bien. Bastante sectario es el gobierno, para que nosotros también tengamos una actitud sectaria. No quiere decir que entreguemos nuestros programas, nuestros planes, nuestra orientación ideológico-política a un acuerdo con los sectores de la derecha, ¿no? Es que sabe que suena un poco paradojal que tal vez Ricardo Alfonsín, que dentro de la interna del radicalismo tuvo la expresión más progresista dentro del partido frente a los otros dos candidatos que finalmente desistieron, como Julio Cobos y Ernesto Sanz, ahora termine pensando en una alianza que está mucho más lejos del pensamiento progresista, como es la de Narváez, cual ha hecho gran eje en el tema seguridad y en las políticas que se denominan comúnmente como de mano dura. Bueno, yo creo que nuestra obligación, el radicalismo es un partido que sobrevivió a una gran crisis de representación, a una gran crisis de partidos. La sociedad argentina en buena medida aplaudió y acompañó el fin de los partidos políticos como parecía que era un progreso. Hoy tenemos una gran problemática para poder construir gobernabilidad y armar propuestas sin partidos. El radicalismo ha sobrevivido y tiene que articular ese frente. El radicalismo lo tiene que hacer y lo está haciendo con muy buena voluntad. No es el mismo escenario anterior cuando competíamos con Macri probablemente a ver a quién se colaba en el balotaje, que ahora estar casi prácticamente solo en el centro de la escena. Me parece que esa obligación de construir pasa por ahí, ¿no? ¿Qué aspira usted a que haga Margarita Stolbizer? ¿Que se quede dentro de la coalición a pesar de que ella rechaza ser candidata si avanza el acuerdo con de Narváez en la provincia? A mí me gustaría, y yo creo que muchos de los seguidores de Margarita Stolbizer están deseosos de que también haya una oportunidad de acordar, porque ellos creen que los acuerdos, sobre todo en el interior de la provincia, con la Unión Cívica Radical, partido al que muchos de ellos pertenecieron hasta hace muy poco tiempo, que tienen una identidad muy común con nosotros, bueno, podamos tener un entendimiento. Sería importante que Margarita reviera su decisión de no ser candidata y nos acompañara en algún lugar importante en la lista de candidatos, como senadora de la provincia o como fuera. Me parece que sería un hecho valioso. De la misma manera está pasando en otras fuerzas políticas. Ustedes fíjense que en la propia coalición cívica, la doctora Carrió, a quien nosotros respetamos, y ella últimamente está preocupada por castigarnos por todos los medios. Bueno, en Entre Ríos la coalición cívica forma parte de nuestro frente. En Santa Fe lo mismo. En varias provincias, y ni que hablar en los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué no podemos acordar a nivel nacional también? Si usted tiene que poner un número de 0 a 100 en porcentaje de posibilidades del acuerdo Alfonsín de Narváez en provincia de Buenos Aires, ¿qué número le pone hoy? Yo le pondría un 6. Me parece que estamos bastante bien encaminados, que todavía es... Un 60%. Un 60%, exactamente. Tunesi, gracias por acompañarnos. Bueno, veremos entonces cómo avanzan estas alternativas de acuerdos. Digo, el radicalismo además tiene la presión de sus intendentes para llevar un candidato que arrastre la buena intención de voto que hasta ahora parece favorecer a Francisco de Narváez como competidor de Daniel Scioli. No se vaya, una pausa y ya cerramos el programa.
Pasamos tanto tiempo acá. Sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ni gritos ni llantos, dijo hace pocas semanas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se refería a que los gremios no gritarán tanto, los empresarios no llorarán tanto. Fue la etapa previa a que comenzaran esta semana nuevamente las conversaciones para tratar de arribar a lo que denominan un pacto o un acuerdo social. Ayer lunes la presidenta recibió a los dirigentes de la CGT. Mañana miércoles lo harán con los dirigentes de la UIA, encabezados por su nuevo presidente José Ignacio de Mendiguren, para tratar de ponerle coto a la posibilidad de un conflicto por salarios, empleo y ganancias en este año electoral, en el cual Cristina ve despejado su horizonte político y quiere también tener el frente económico resuelto. Nosotros desde Asteriscos nos despedimos, gracias por acompañarlos, los esperamos el martes próximo en vivo a las 13 por Canal Metro, con la conducción nuevamente de José Calero. Gracias.